Bueno, ahora estará con nosotros el padre Carlos Ponza para hacernos reflexionar sobre la oración, acción a la que el padre Caffarel dedicó toda su vida y obra. Datos personales del expositor. Es sacerdote del clero secular de la Arquidiócesis de Córdoba, Argentina. Este año cumple 40 años de ordenación sacerdotal. Licenciado en Teología Espiritual e Historia de la Iglesia. Director espiritual del Seminario Mayor de Córdoba, Argentina. Responsabilidades y vida en el movimiento. Está en los CENS hace 33 años, esto es desde 1988. Conciliario del equipo 8 de Córdoba. Ha sido conciliario de la Superregión Hispanoamérica y realizado otros servicios en los ENS. Padre Carlos, un gusto tenerlo con nosotros. Le damos la bienvenida. Hola, buenas noches a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Por acá muy bien. Muy bien, padre, muy bien. Es que estamos muy lejos, así que se tienen que escuchar bien. Está bien. Bueno, muchas gracias. Sí, como decía recién alguien, la maravilla de este tipo de conexión nos permite estar, aunque físicamente tan distantes, geográficamente tan distantes, sin embargo, poder estar conectados en este momento, acompañarlos desde este extremo sur del planeta a cada uno de ustedes. Algunos de ustedes conozco y tengo un recuerdo muy, muy grato de los encuentros y las posibilidades que nos ha dado el movimiento de intercambiar con tantos sacerdotes y sobre todo matrimonios que estamos bebiendo tantas cosas buenas y ricas de esta experiencia que llamamos los equipos de Nuestra Señora. Ustedes saben que el padre Caffarel fue un hombre que dio mucha importancia siempre al tema de la oración personal, y también eso quiso para la vida de los equipistas, que la experiencia de los equipos también fuera una experiencia espiritual rica, en la cual la oración como encuentro con Dios, el contacto con Cristo, la apertura al Espíritu Santo fuera una realidad viva, que es lo que también mes a mes vivimos en nuestra reunión de equipo, pero también forma parte de los puntos concretos de esfuerzo cuando hablamos de la importancia de la oración personal y también ciertamente de la oración conyugal. Más aún, ustedes saben, alguien lo ha hecho referencia, el padre Caffarel hacia el final de su vida quiso dedicarse completamente a enseñar a orar, y allá en ese lugar que se llama Trossur, en Francia, él se dedicó plenamente a acompañar personas y grupos para hacer oración profunda, sobre todo de contemplación, de recogimiento. Bien, yo los invito a compartir lo siguiente desde esta perspectiva de la oración en nuestra vida, en el equipo. Ustedes recordarán el diálogo de nuestro Señor, de Jesús, con la mujer samaritana, diálogo que aparece en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Allí, en este diálogo de Jesús, que llega a un pueblo de Samaria llamado Sicar, allí Jesús, dice el Evangelio, se sentó porque tenía sed. Y fue una mujer a sacar agua del pozo,
y comienza el Señor Jesús diciéndole, mujer, dame de beber. Y a partir de esta expresión del Señor Jesús sediento, mujer, dame de beber, comienza un diálogo en torno a lo que es el agua. Y bueno, no voy a repetir el texto, pero bueno, ustedes saben, la mujer se asombra, ¿cómo vas a hacer para sacar agua si no tenés ningún recipiente? Y Jesús comienza a hablar de otra agua, del agua viva que Él ha venido a traer para saciar toda sed. El que beba de esta agua nuevamente tendrá sed, pero el que beba el agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y este diálogo que se inicia con la frase de Jesús, mujer, dame de beber, al final termina la mujer samaritana diciéndole a Jesús, Señor, dame de esa agua. Es algo curioso, ¿no? Jesús dice, dame de beber porque tiene sed, y al final la mujer, después de este diálogo con el Señor, se ha abierto en su corazón otro tipo de sed, y por eso ella le dice al Señor, dame de beber. Y un gran padre de la iglesia, que fue San Agustín, en el siglo V, San Agustín comentando este evangelio dice, precisamente en esto consiste la oración, en el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Porque Dios tiene sed de nuestra amistad, pero nosotros ciertamente tenemos corazones sedientos de Dios, sedientos de paz, sedientos de luz, sedientos de perdón. Este encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre es la oración. Y probablemente, entre otras cosas, cuando cada uno de ustedes, como esposos, decidieron ingresar a un equipo, a nuestro equipo de base, como cada uno de nosotros tiene, los esposos muchas veces van necesitados, y así vamos a todas las reuniones también, ¿no? Porque necesitamos tener un poco más de luz en la vida, estamos necesitados de paz, que lo necesitamos a Dios. O sea, ¿qué llevamos a nuestro equipo? Y llevamos nuestra sed de Dios. Y al mismo tiempo que en nuestra vida de equipo y sobre todo en el momento de la oración que compartimos como equipistas, al tiempo que el Señor sacia nuestra sed, porque escuchamos su palabra, porque oramos en común, sacia nuestra sed, pero al mismo tiempo se despierta en nuestro corazón una mayor sed de Dios. Y eso es una buena señal. Qué curioso y es como paradójico, ¿no? Se sacia nuestro corazón y muchas veces al terminar la reunión, al volver a nuestras casas, quizá más de uno dirá, nos hizo mucho bien estar en esta reunión, ¿no? Quizá no teníamos ganas, quizá no estábamos tan motivados, pero gracias a Dios que vinimos porque volvimos más contentos, vinimos como saciados, habiendo gustado un encuentro en la fraternidad, en la oración, en el intercambio. Sacia el Señor en nuestra reunión de equipo nuestros corazones, pero también al mismo tiempo enciende una nueva sed, porque nos queda ganas de más. Y por eso retornamos mes a mes a encontrarnos, porque esa
sed de Dios, de paz, de luz, de vida, con mayúsculas, sigue encendida. Cada reunión de equipo sacia nuestra sed de Dios, ojalá así fuera, y cada reunión de equipo enciende nuestra sed de Dios. De allí que sea tan importante nuestra colaboración como conciliarios, porque participamos como un miembro más del equipo, pero si hay algún momento particularmente que debe cuidar un conciliario a la hora de entrar, intervenir en la reunión de equipo mensual, es el momento de la oración. Sacerdote conciliario motiva la oración, ambienta la oración, que no es solamente dar una charla, porque la finalidad de los equipos no es que el padre nos hable sobre determinado tema, no, sino que el sacerdote como creyente, como discípulo del Señor, toma la palabra, nos explica como Jesús la palabra, y eso va abriendo nuestros corazones y también despertando el deseo de Dios. Esa es nuestra misión principal como conciliarios. En la reunión mensual, encender los corazones en el deseo de la búsqueda de Dios. Pero, lógicamente, la reunión mensual, que tanto bien nos hace, que cuidamos, bueno, la reunión comienza y termina, pero nuestra vida sigue, y nuestra vida, la vida de ustedes como laicos, como esposos cristianos, va más allá, ciertamente, de la reunión de equipo. Es volver a la casa, a la profesión, a la tarea, a las responsabilidades, a encontrar a Dios como esposos en la familia, en el mundo, en el trabajo. La vida de equipo no debería recluirnos en el encuentro con Cristo, sino lanzarnos luego a una búsqueda cotidiana, y por eso la necesidad de la oración personal y de la oración en pareja, porque hay que llevar el mensaje de Cristo, la luz del Señor, la paz y la presencia del Señor en medio del mundo. Y permítanme que les diga algo, seguro ya lo saben, pero que la vida de oración a la cual nos invita la Iglesia, la vida de oración no es solamente el momento de la oración, bien sea personal, bien sea conyugal, bien sea comunitario, en nuestro equipo, o nuestra parroquia, o nuestra comunidad donde estemos, ¿no? No se trata solamente de hacer oración, sino que el corazón se vaya haciendo como más permeable a descubrir a Dios en todas las cosas, a limpiar la mirada de nuestro ojo espiritual, nuestro corazón, para descubrir que en el equipo Dios está, en tu pareja Dios está, en el corazón de tu cónyuge está Dios, pero también Dios está en el mundo, en los dolores, en las alegrías, en todas las situaciones humanas. Allí el corazón despierto, atento, también lo descubre. Es muy común por allí que alguien nos diga, a veces como sacerdote, o que ustedes como esposos, hablando con otros esposos, o a veces en un encuentro que tengan que dar una charla sobre la oración, no es raro que nos pregunten, bueno, ¿y cómo hay que hacer para rezar? Y parecería ser que tendríamos que indicar algún método de la oración, y para rezar usá este libro, para rezar tenés que utilizar ciertamente la palabra de Dios, pero
qué pasos hay que seguir. Bueno, en realidad eso es relativo, no es lo principal. A vos te puede servir mucho utilizar este libro, otra persona rezará con el rosario, a veces habrá que utilizar, y ciertamente en primer lugar, la palabra de Dios como fuente primera de la oración cristiana, pero me voy a detener brevemente en un aspecto muy importante. La oración, en primer lugar, es una gracia de Dios, no es que sea fruto de un ejercicio puramente humano. Es como los discípulos que le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Necesitamos el auxilio del Espíritu. No es una cuestión de técnica, no es una cuestión de método, es una gracia, es un don. Señor, ayúdanos a rezar. Señor, que te podamos encontrar en esta oración breve de cada día, en este diálogo orante, esposo y esposa, en este momento en que me recojo brevemente en mi corazón para oír tu voz. La oración es una gracia, es un don. Pero, y acá me refiero al decirles esto, a una enseñanza de una gran maestra de vida espiritual, de oración, que fue Santa Teresa de Jesús, que ella le decía a las monjas y nos dice a nosotros, como doctora de la iglesia, como maestra, no se compliquen, porque la oración no consiste en pensar mucho, decía Teresa. La oración consiste en amar mucho. No puede ser algo tan complicado y difícil rezar, porque rezar es amar, es buscar con amor y recibir con amor, saborear los encuentros breves, pero profundos, concretos y reales con el Señor. Pero les cuento una característica. En la España en la que vivió Santa Teresa, que era el siglo XVI, que era la España de Ignacio de Loyola, la España de Juan de la Cruz, y la España de los grandes místicos y santos de la época dorada, por así decirlo, de la espiritualidad. Había mucho anhelo, mucha búsqueda espiritual y de oración. Un dato interesante, estaba de moda, entre otras cosas, el juego del ajedrez. El ajedrez es un juego de estrategia, ¿no? Hoy que los chicos habrán visto ustedes, sus hijos, sus nietos, que están con los juegos de estrategia online o lo que fuera. El ajedrez era un juego introducido por los árabes que estuvieron 800 años en España. Habían, entre otras cosas, muchas de nuestras palabras castellanas tienen su origen en el árabe, todas las palabras que empiezan normalmente con al, ¿se acuerdan en el colegio que nos enseñaban, no? Alambre, alhambra, alcázar, bien, aljibe, y este sonido tan propio de la lengua árabe, la J, que los franceses no les sale, los italianos se mueren porque no pueden pronunciar una palabra con J y con G fuerte, porque es un idioma, es un sonido que nos viene del árabe. Bien, el ajedrez, bien, había sido introducido por los árabes, y ustedes saben que en el ajedrez hay que mover las piezas, ¿no? Aprender a mover las piezas porque el peón mueve de una manera, el alfil de otra, el caballo de otra, la torre de otra, pero con mucha agudeza, dice Teresa, que le gustaba el ajedrez, es patrona también de los ajedrecistas, por esto, porque en una de sus obras dice que en la vida espiritual hay que aprender también a dar jaque al rey. Y ella lo pone con mayúscula, el rey, porque no se está refiriendo a la pieza del juego, sino que en el fondo cómo llegar a Cristo, cómo arribar a la pieza. La reina es una pieza muy importante en el ajedrez, la reina es como el alma, que puede moverse de distintas formas, pero se trata de
de llegar al Rey, de encontrarse con el Rey, que es el Señor. Ahora, dice Teresa, para dar jaque al Rey, las piezas hay que saber moverlas. En el castellano del siglo XVI, del 1500, Teresa dirá, hay que aprender a concertar las piezas. Concertar significa mover bien, porque el alfil no puede mover de la misma manera que el peón, ni la torre igual que el caballo, etc. Entonces, aplicándolo a la vida de oración, dice Teresa, no se trata la oración solo de un método, sino que hay ciertas piezas, engranajes de tu vida, de mi vida, que hay que arreglar y aprender a mover bien. Porque no se puede vivir de cualquier manera para llegar al encuentro con Cristo. Y por lo tanto, esto de hecho aparecerá en el Catecismo de la Iglesia, es importante arreglar la vida, convertir el corazón, modificar ciertas cosas. Miren, algo muy lindo que yo aprendí en los equipos, una vez hablando sobre el tema de la oración en mi equipo de base, una vez dijo una señora, una chica, dice, en la vida de los equipos yo he aprendido muchas cosas y entre otras, he descubierto que su esposo le dicen Paco, ella se llama Claudia. Dice, bueno, yo he descubierto que para llegar a Dios tengo que estar bien con Paco, mi marido. Como que yo a veces quisiera tener un encuentro con Dios que salteándolo a Paco, porque ya estoy harta de Paco, porque me cansó tal cosa de Paco, porque no nos entendimos con Paco. Y como si Dios me devolviera la pregunta, no, mira querida, ustedes son esposos y tu encuentro conmigo será siempre sacramental. Tu encuentro personal conmigo no va a obviar nunca lo que te pase con esta pieza, entre comillas, tan particular a la cual Dios te ha vinculado, que es tu marido, o tu esposa, tu esposo. Por eso, cuando a veces decimos, la regla de vida, por ejemplo, ¿no? Uno de los puntos de esfuerzo. ¿Qué estamos diciendo? No, quiero sacarme tal defecto, quiero corregirme tal cosa. ¿Cuáles son las cosas que corregiré? ¿O por qué me preocupa? ¿Porque me molesta a mí? ¿O porque me doy cuenta de que el Señor me dice, ¿sabes qué? Para vivir bien tu conyugalidad, habría que trabajar un poquito más este aspecto en tu corazón. Porque acercándote en tu conyugalidad más a tu esposo, entonces tu oración, tu encuentro conmigo será más real. A todos nos dice el Señor, ¿no? Nadie puede amar a Dios a quien no ve si no amamos al prójimo a quien vemos. ¿Qué prójimo tan especial y particular es el cónyuge? ¿Qué vínculo tan particular que Dios te dice, si querés ir hacia mí, tenés que pasar a través de ahí. Ahí te encuentro. Desde ahí, con él, con ella, de allí juntos en mi encuentro hacia Dios. A mí me parece que el padre Caffarel, que plasmó, y los primeros equipos que fueron dando forma, diríamos así, a este aspecto de la importancia de la oración, no es solamente para conservar algo piadoso, matrimonios piadosos que recen, que no falten a misa, que participen en tal cosa, no, sino matrimonios que orando viven mejor como esposos y viviendo como esposos mejor, viven, santifican
como levadura consagran el mundo, las cosas cotidianas. Eso lo aprendí yo en los equipos, sí, lo aprendí en el seminario, con mis formadores, lo sigo aprendiendo como sacerdote, porque no vayan a creer que a los curas ya lo tenemos resuelto, nos cuesta rezar, nos aburrimos de rezar, pero sabemos que la oración es un desafío para todo cristiano, cristiano sacerdote, cristiano religioso, cristiano esposos, todos estamos en esta búsqueda, pero una búsqueda profunda con Dios que no nos desconecta de una vida más ordenada. Arreglar las piezas, dice Teresa, de nuestro corazón para que el encuentro con Dios sea profundo y real. Bueno, para ustedes es temprano, para mí es como medio tarde, pero he tenido realmente y tengo el gusto de compartir con ustedes este momento. Espero que para algo les sirva y que, bueno, recemos unos por otros porque nos podemos ayudar y siempre sacerdotes y matrimonios nos ayudamos en este camino espiritual. A mí me ha ayudado mucho en mi fidelidad sacerdotal la amistad, el cariño, la cercanía de esposos como ustedes, que sin duda están cerca de sus conciliarios, y aunque a veces los curas somos más inhibidos y no siempre lo decimos, siempre los esposos nos hacen bien porque nos recuerdan nuestra misión de consagrados, y acompañándolos a ustedes nos hacemos también, y Dios nos hace un gran favor a cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande y ya será hasta cuando Dios diga. Muchas gracias, Padre Carlos, por sus pensamientos compartidos. Realmente nos resulta hermoso, por decirlo menos, haber escuchado sus ideas sobre la oración. Nos parece fabuloso lo que usted nos hace ver de lo que dijo Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Realmente el hacer un símil con el juego de ajedrez y decir que en la vida espiritual hay que aprender a dar jaque al rey, ¿no? Realmente nos parece fabuloso. Y todo esto me lleva a mí un poco a comprender mejor al padre Caffarel, el por qué él se dedicó al final de su vida a orar y a enseñar a orar, ¿verdad? Porque estoy seguro que él debe de haber pensado igual que usted, ¿verdad? Que realmente aprender a orar no es sencillo y requiere de toda una estrategia. Y ahí, quisiera inclusive, además de felicitarlo, hacerle una primera pregunta. El diálogo conyugal, ¿usted cree que sería más fácil para las parejas si primero intentáramos aprender a orar mejor? Bueno, ustedes saben, lo habrán escuchado en más de una oportunidad, que no todo diálogo entre la pareja, que es utilísimo y es bueno siempre, no todo diálogo de la pareja es una sentada o es hacer el deber de sentarse, ¿no? Sino que normalmente se nos ha dicho a todos que es sentarse en la presencia de Dios. Es hacer consciente que en esto que vamos a hablar, esposo y esposa, Dios está en medio nuestro. Por eso es fundamental que esposo y esposa, al momento de hacer la sentada, aunque sea 3 segundos, 10 segundos, lo que fuera, se pongan en la presencia de Dios. Yo te quiero escuchar con oídos de fe y mirar con ojos de fe y abrir mi corazón, porque en tu corazón que se abre también hay algo del misterio de Dios que se abre a mi propia vida. Y te quiero escuchar como esa tierra sagrada que sos para mí, y porque Dios está presente en medio nuestro. Que ustedes son sacramento, significa que cada uno de ustedes y los dos juntos
hacen presente a Dios en el amor mutuo que se tiene. Por lo tanto, sí, cambia mucho el diálogo cuando lo hacemos orantemente, o sea, habiendo orado algo. Y con respecto a lo que vos decías, lo del padre Caffarel, es lo que en el fondo la Iglesia también nos enseñó en el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo usa esta frase, ¿no? Se ora como se vive y se vive como se ora. Hoy quizá decimos, bueno, una cosa es la vida y otra cosa es nuestra vida de oración. Una cosa es rezar y otra cosa es vivir. El catecismo dice, cuidado, porque cuando la vida en su armonía, en su equilibrio, en su justicia, en su transparencia, mejora, la oración mejora. Y si la oración mejora, eso redunda en una vida que mejora. Están indisolublemente unidas oración y vida. Nadie puede, no hacemos bien, es decir, una cosa es mi vida de oración, yo tengo mi oración, pero luego mi vida privada o mi vida matrimonial me permito otras cosas. ¿Cómo es si vos rezás que no vas bajando ese nivel de intolerancia que tenés? Pero si vos decís que rezás, ¿cómo es que no mejorás en el modo de ser? La oración transforma la vida, si es auténtica. Si no, puede ser una pose, si no, puede ser una acción, pero le falta algo más. La oración, cuando viene de lo alto y es buscada por el corazón del hombre con honestidad, transforma la vida. Siempre transforma la vida. Y ya que estoy con esto de Teresa, permítame 30 segundos decir una cosita. En esa época también los europeos estaban muy asombrados porque habían descubierto un secreto que los chinos habían guardado durante siglos, y era la seda. Todos conocían la seda, pero la pregunta era, ¿y cómo? Oh sorpresa, le habían robado un secreto patentado por los chinos. La seda la produce un gusano. Bien, y entonces Santa Teresa va a decir, qué misterio, ¿no? Que un bicho, como es el gusano, que es un gusano, un bicho desagradable, decía ella, al fin de cuentas se crea hace como una cápsula, se encapsula, se encierra allí, lo habla como y de ahí se produce una transformación misteriosa, y cómo de un gusano termina siendo una mariposa blanca que es capaz de volar. Un ser rastrero como el gusano puede transformarse en un ser que vuela. Teresa utiliza esta comparación. Eso lo hace la gracia de Dios cuando oramos. Somos por allí como deformes en nuestro pecado, en nuestros límites, en nuestra miseria, pero si oramos a lo largo de la vida, y la última transformación será en nuestra muerte, Dios terminará transformando nuestra miseria confiada, esta arcilla pobre que soy, en algo capaz de llegar muy alto hasta el corazón de Cristo. La oración transforma la vida. Ojalá la transformara más rápido, ¿no? Porque ya se nos pasan los años y seguimos siendo medios gusanos todos, yo por lo menos. Pero aunque en esta lentitud también en la pedagogía de Dios es para decir, es que no lo vas a lograr por tus fuerzas. Es cooperación a mi gracia. Y Señor, ¿por qué no lo haces más rápido? Mi gracia te basta, le dijo el Señor a Pablo, ¿no? Mi poder triunfa en la debilidad. Pero hay que ponerse en marcha cada día, y confiando en Dios esperamos que alguito se vaya transformando cada día en nuestra vida. Amén, Padre. Muchas gracias, Padre. Ahora vamos para los que quieran también hacer preguntas, abrimos un momento el foro. Ahí me mandaron un saludo mis compatriotas ahí de la Patagonia.
que también estamos lejísimos, porque para que ustedes sepan, ellos están a más de 1000 kilómetros de donde yo vivo, más de 1000 kilómetros. O sea que estamos muy lejos, pero acá estamos muy cerca. Así es. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta al padre Carlos de esta maravillosa charla? Muy bien. Marilu y Chalver alzaron la mano, Karen y Ok. Luis. Marilu. Marilu y Charbel, adelante. ¿A dónde andan estos? Sí los conozco mucho. Buenas noches. Ah, ¿cómo les va, queridos amigos? Querido padre, qué ¿Cómo gusto está? verlo. Ah, el gusto verlos, che. Más que una pregunta, Padre Carlos, era para darle un saludo. Lo recordamos a usted siempre con mucho cariño por todas esas enseñanzas que nos ha dado a través de nuestra vida y de nuestros encuentros en diferentes reuniones y colegios. No podíamos esperar menos de usted hoy día y realmente ha sido muy iluminado como siempre. Un placer saludarlo, padre. Un abrazo Gracias. grande, padre, a la distancia. Un abrazo enorme y los quiero mucho y los recuerdo con mucho cariño siempre. Ya quiera Dios que nos volvamos a encontrar personalmente. Padre, Dios mediante, igual nuestro cariño para usted, padre. Gracias, querido. ¿Alguien más? Uy, se fue. Ah, no. Sí, ¿puedo hablar? Sí, por Claro. supuesto. Padre Carlos, solo agradecerle también. Y aprovechando que solo estamos a casi 5.000 metros de distancia, 5.000 kilómetros de distancia, Ah, nos puede dar la bendición desde allá. sí, por cierto. Bueno, si les parece, entonces cerramos con esta bendición, invocando al Señor, al amparo de la Virgen Santísima. Hoy la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, allí aparecía el padre, no sé cómo se llama el padre que habló, que hizo una preguntita antes, jesuita debe ser, porque hay en Ecuador una devoción muy grande a esa imagen milagrosa de Nuestra Señora de los Dolores. Yo pidámosle mucho a la Virgen que nos proteja, que nos cuide. Ella es madre, ella conoce nuestros dolores y que la Virgen en su amor nos dé esa gracia de ser fieles a Jesús en la alegría y en los momentos de dificultad, y que descienda sobre ustedes y sus familias la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande para cada Gracias, uno. padre Carlos, y hasta una próxima Gracias, padre oportunidad. Gracias, Chao. padre. Carlos. Gracias por tus sabios Gracias, consejos. muchísimas gracias. Me desconecto. Chau, chau. Chao, padre. Gracias, padre.